CXO Community. Por favor, haga un desfile. No, Daniel Racobé, bueno, primero las damas, la señora Silvina Ortega, gerenta de seguridad de la información por Citibank. Quien la secunda es el señor Daniel Racobé, gerente de tecnología y procesamiento de datos por el Banco Itaú. Y quien está llegando ahora es el señor Javier Conigliaro, que nos ha acompañado en toda la jornada en el día de hoy, gerente de riesgos operacionales y compliance por Banco Superville. Y aquí hace un poco la mirada que nosotros decíamos cuando presentamos el panel en nuestra agenda, es distintas miradas de la seguridad de la información. Tenemos gente de tecnología, gente de seguridad y gente de riesgos operacionales y una señora profesional y experta del ente regulador de Banco Central. Señora Mara. Acá. Hola, buenas tardes. Se supone que yo soy la experta de Banco Central, eso dice. Bueno, gracias a la gente del panel por estar, gracias por aceptar nuestra invitación y como dijo Claudia, generalmente cuando terminan la jornada de financiera siempre poníamos el panel de expertos de seguridad de la información. Y se nos ocurrió que en este caso, por lo menos en base a la experiencia que nosotros tenemos en el Banco Central, seguridad de la información por sí sola, ojalá pudiera hacer todo. Y la verdad es que trabajamos en conjunto con muchas áreas del negocio, además de trabajar con los usuarios, pero algunas de las áreas con las que más interacción tenemos y las que puede ser que sufran un poco nuestras regulaciones o nos ayuden a implementar las nuevas cuestiones de seguridad son TI y, por supuesto, riesgos operacionales. Entonces nos pareció interesante que hubiera un representante de cada uno de ellos y que nos contaran las experiencias desde el punto de vista, o sea, ¿cómo hacemos para mejorar la seguridad, bajar los riesgos? Y tenemos a 3 representantes de cada una de las áreas que interactúan. Entonces, hicimos un par de preguntas, esperamos que después ustedes se inspiren y nos hagan más preguntas, pero si me permiten, largo yo con... Entonces, decíamos, dado que riesgos, TI y seguridad son 3 áreas distintas pero completamente relacionadas, en el duro trabajo de la disminución de los problemas de seguridad y de disminuir el riesgo, les pregunto ¿cómo interactúan sus áreas con las otras 2 aquí representantes? ¿Cómo interactúa el riesgo con TI y con seguridad en sus organizaciones para lograr este objetivo que planteo? Si les parece, le damos la palabra a la dama. No tengan miedo. No sé si me escuchan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que es seguridad de la información con las áreas de TI y con las áreas de riesgo operacional, en el caso mío en particular, es un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque la información ya sabemos que no solamente es el papel físico que manejamos nosotros diariamente en nuestras oficinas, sino que lo tenemos resguardado, guardado, utilizado en las distintas tecnologías o infraestructuras, con lo cual es importante un trabajo en equipo, mano a mano, codo a codo con la gente de infraestructura, ¿sí? Donde ahí también ellos nos dan el aporte de la protección de lo que decimos la parte dura, por llamarlo de alguna manera, para proteger el acceso a la data, y obviamente la suma de estos 2 componentes, tanto de seguridad como de infraestructura, también les sirve como apoyatura, riesgo operacional, también para evaluar los procesos y la data en todo el proceso de negocio de la entidad. Entonces es una comunicación permanente. Básicamente, quiero dejar hablar al resto, porque si no, no viene el proceso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el punto de vista de tecnología y procesamiento de datos, yo creo, y hablo particularmente por mí, no por el lugar donde trabajo, sino que cada uno... Estamos saliendo en vivo y no se lo escucha. Cada uno tiene que aportar lo máximo que cree conveniente, y no solamente porque hay algún ente de regulación o porque existe una situación determinada, sino que el análisis de todo lo que sea seguridad, todo lo que sea riesgo, básicamente es principal por el hecho de la supervivencia de la organización donde uno trabaja. Después, en base a eso, cumpliremos todas las regulaciones, etcétera, etcétera. Y el trabajo que hacemos conjuntamente con seguridad y con la gente de riesgos, básicamente
el área de tecnología es tanto, somos socios y somos proveedores y somos usuarios de las áreas. Por ejemplo, desde el área de seguridad de la información, como clientes o como usuarios, básicamente el área nos tiene que fijar las políticas que se tienen que cumplir y además de las políticas tienen que fijar qué elementos debemos tener cuidado para que algún hecho no ocurra. Por ejemplo, tenemos que fijar cuál es el handling. Nosotros proveemos de bancos que son internacionales, donde hay políticas que se fijan en forma internacional. Es un banco que es nacional, nos va a explicar cómo lo hacen ellos, pero nosotros básicamente las políticas nos vienen de nuestra casa central y después cada país las aplica de acuerdo a las regulaciones del país más lo que considera que haga falta. Somos clientes y proveedores. Proveedores porque tenemos que después hacer todo lo que sea necesario para aplicar todas esas políticas, para aplicar todas esas parametrizaciones para que los hechos no ocurran. Estoy hablando tanto de la seguridad interna como la seguridad de un cliente externo, o sea, un cliente que se conecta por cualquier canal, como un cliente interno que se conecta a través de cualquier workstation. Y no solamente nosotros, en nuestra entidad particularmente, lo tenemos en cuenta desde el punto de vista de la tecnología, sino que va mucho más allá. Nosotros, por ejemplo, una de las políticas es que lo que se llama mesa limpia. Nadie puede dejar nada arriba del escritorio que tenga que ver con la entidad, que cualquiera que pase lo pueda ver. Nadie puede hablar de negocios del banco arriba de un taxi, nadie puede hablar con un compañero de algún hecho de la empresa arriba del colectivo. O sea, eso se los cuento para que vean que no es solamente un hecho tecnológico, sino que va mucho más allá y mucho más adelante. Javier. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, igual quería agradecer a la gente de CEPISO y del SEMA por la invitación. Bueno, la pregunta de alguna manera iba dirigida hacia cómo es la interacción entre estas tres áreas: seguridad de la información, riesgo operacional y riesgo de tecnología. Y esto supone que existe la interacción, lo cual es muy bueno, digamos, ¿no? Por lo pronto, digamos, creo que a nadie le debe caber la duda de que esta interacción tiene que existir, porque de lo que se trata siempre, en definitiva, es de gestionar riesgos, ¿no? Cada uno desde su especialidad, con su foco específico, pero digamos estamos hablando de gestionar riesgos para la entidad. Entonces el punto es cada uno guardando y manteniendo su foco, cómo podemos construir esas sinergias entre las áreas y ese trabajo en equipo. Y por eso yo creo que es muy importante que eso ya baje de alguna manera de las políticas fijadas por la entidad, ¿no? Aquí comentaban recién que en el caso, por ejemplo, de entidades internacionales o casas matriz en el exterior, esas políticas de alguna manera bajan desde la casa matriz. En el caso de los bancos locales, como es el nuestro, no hay una casa matriz per se, pero sí hay buenas prácticas o lineamientos, digamos, que por ejemplo, en caso de riesgos operacionales, están enmarcados en lo que es Basilea. Y bueno, de alguna manera todos tratamos de estar alineados con esas buenas prácticas para la gestión de riesgos. Y en esto me parece también importante resaltar que esa gestión de riesgos, más allá de los focos individuales, tiene que tener un concepto integral, ¿no? Es decir, hay una mirada, yo diría, como holística en la gestión de riesgos que debemos siempre tener presente. En cuanto a la interacción, ya más propiamente dicha, en el caso de nuestro banco, estas áreas interactúan a través de canales que están
previstos para ello. Por ejemplo, tenemos un comité de riesgos en el cual, por lo pronto, riesgos operacionales y el riesgo de tecnología participan de manera permanente para evaluar, entre otras cosas, por ejemplo, incidentes o temas críticos que hacen y que merecen una discusión puntual. Pero también es invitado a ese comité el gerente de seguridad de la información, cuando hay temas que, digamos, quién mejor que él para explicarlo, ¿no? Para comentarlo, ¿no? Y tomar acciones sobre eso, ¿no? A su vez, tenemos un esquema de corresponsales distribuidos por, digamos, todas las áreas del banco, más que las áreas, los procesos del banco, y cada uno de esos procesos tiene un dueño del proceso, ¿no? Esto es a su vez para que no perdamos de vista en lo que es la gestión habitual de riesgos la mirada sobre los procesos de negocio, ¿no? Que creo que siempre tiene que estar presente, como dijeron en distintas participaciones anteriores. No debemos perder de vista el foco en la asunción de riesgos, ¿no? Es decir, por ahí desde el punto de vista de la gestión de riesgos y digamos, tecnología, imagino que es similar. Uno busca la mayor seguridad, mitigar al máximo el riesgo, pero eso tiene que estar asociado también al negocio, digamos, y a cuáles son los costos eventuales de los controles que uno quiera implementar para mitigar esos riesgos, ¿no? Como bien se dijo, si esos costos son mayores, obviamente no tendría mucho racional hacer eso, ¿no? Bueno, muy completo, no sé. Sigo. Bueno. Desde la posición de cada uno, ¿qué consejo darían de lo que no debe hacer y de lo que sí debe hacer a lo largo de su gestión para lograr una mayor seguridad y disminuir los riesgos? ¿Alguno de los caballeros quiere empezar esta vez? Si Silvina nos sorprende. Desde el punto de vista de la seguridad y del interés que tiene el área de tecnología, por suerte hay intereses que están contrapuestos. Y eso es bueno porque después es la manera de controlarse uno al otro. Por ejemplo, a cualquier administrador de S400 le gustaría tener el cruce coffer y poder hacer lo que quiera. A cualquier operador le gustaría ver permanentemente la línea de comando, pero lamentablemente no se puede. Y en seguridad, obviamente, les dormiría feliz un administrador de la seguridad si el equipo está pagado. Entonces, ¿qué hay que encontrar? Hay que encontrar el equilibrio donde la empresa donde uno trabaja funcione y es mucho trabajo hacerlo porque como bien dijo él, también hay que asumir algunos riesgos y muchas veces un riesgo hoy mitigarlo es caro, mañana no, entonces siempre hay que estar analizándolo. Entonces para mí lo que se debe hacer es permanentemente analizar, permanentemente ver, permanentemente colaborar, y lo que no se debe hacer es que cada área independientemente haga algún cambio sin consensuar con las otras dos áreas. Principalmente, ninguna de las áreas está habilitada a asumir un riesgo sin que en algún comité se haya aprobado que se va a asumir ese riesgo. O sea, eso es difícil de hacerlo, pero a mi criterio eso siempre hay que hacerlo, porque principalmente nosotros trabajamos en bancos y no solamente hay que cuidar la información que uno tiene, sino que hay que resguardarla, principalmente en un banco, cuando algo ocurre post populi enseguida. Entonces, hay que tener todo sumamente controlado para que no se escape nada. Silvina, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, con respecto... Espera. Yo soy el moderador del... Bueno, un poco adicionando los conceptos que mencionaba recién, es con respecto a lo que hay que hacer es la concientización, el crear la cultura, ¿sí? De estar constantemente revisando, no dar que una vez que se revisó algún proceso de negocio ya se da por sentado que el end-to-end está cubierto,
sino que constantemente, debido a cambios tecnológicos o con las infraestructuras, todo va variando constantemente. Entonces lo importante es involucrar a todas las áreas de negocio, no solamente quedar la evaluación, ¿sí?, desde el punto de vista de riesgo operacional, ¿sí?, de cuánto se puede llegar a perder o cuánto no, desde el punto de vista de infraestructura, si ponemos más o menos controles, más o menos automáticos, sino también involucrar a los dueños de la información, a los que trabajan en el proceso del día a día, empezarlos a concientizar que los datos, la información que están manejando, cualquier problema, cualquier falla que tenga, por más mínima que sea, son un eslabón de la cadena. Entonces, cuanto más concientizados están, más entrenados están en riesgos, no solamente los riesgos que podemos decir que alguien no vea la información que no le corresponde o que la información sea íntegra, un poco también lo que mencionaba hace un ratito con respecto del escritorio limpio, ¿sí?, o el tema de manejar la confidencialidad de la información de acuerdo a determinados entornos. Eso va a permitir, ¿sí?, que empiecen a tomar mayor conciencia y se empiecen a ser dueños del riesgo individual o particular que tienen en todo el proceso. De esa manera también nos ayudan a poder ver el proceso que no estamos nosotros en el día a día, sino a darnos ellos mayor input y poder verlo en una forma más completa, no solamente el análisis vertical que podemos tener de los riesgos, sino una forma horizontal de cómo se va pasando en cada uno de los sectores. De esa manera va a permitir que podamos adoptar controles mejores en seguridad, seguramente abaratar ciertos costos porque podemos evaluar si realmente se necesitan o no y por ende sí mejorar la relación con riesgos operacionales. Entonces para mí lo ideal y lo que pregono siempre es la culturización, la concientización en temas de seguridad y en riesgos, y no quedarnos en las películas o en los modelos teóricos. En la realidad tenemos elementos sencillos donde podemos tener pequeñas vulnerabilidades y exponernos a grandes riesgos, entre ellos la imagen, que es el más importante de aprender. Javier, ¿quieres agregar algo? Sí. Yo voy a agregar muy brevemente, digamos, dentro de lo que no habría que hacer, primero es relajarse, nunca. Es decir, en lo que es gestión de riesgos es un pecado mortal. Otro punto que me parece que tenemos que tener presente y no deberíamos hacer es ignorar o no evaluar los incidentes, obviamente doy por descontado que los propios los vemos, pero los que le pasan a otro. Lo que le pasa a otro también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que siempre que ocurra algún tipo de incidente, algunos de los que hemos visto aquí y que toman estado público, naturalmente, debemos preguntarnos primero, bueno, si esto nos podría haber pasado a nosotros, y si no, consideramos que no, ¿por qué no? Y ser realmente bien críticos en ese análisis, ¿no? Y complementando un poco lo que comentaba él, me parece que un estadio importante donde arranca todo esto es también la gestión de riesgos. Es cuando, por ejemplo, se desarrolla un producto o un servicio nuevo, puede ocurrir que las instancias más técnicas entren a jugar ese partido bastante más tarde, ¿no? Entonces yo creo que en el análisis de un nuevo producto, de un servicio, la gestión de riesgos, y me refiero a los niveles de seguridad, por ejemplo, de los aplicativos que estén interactuando, cuáles son los niveles de riesgo operacional que queremos correr, o exposición al fraude, etc., deben estar contemplados. Obviamente evaluar la materia de riesgo de ese producto que se va a probar y documentar todo ese proceso para luego poder monitorear luego lo que ocurre una vez lanzado ese producto o servicio. No lo digo por tirar eso. Y un tema que, bueno, lo damos por descontado, calculo todos, es el tema del proceso de escalamiento, ¿sí? Involucrar a toda la línea, no solamente quedarnos con los dueños de los procesos o en las instancias de riesgo operacional, no es que un poco el comité, sino también exponer la situación y concientizar al directorio. De esa manera, cuando más conciencia y concientización creamos en ellos, vamos a tener el acompañamiento para meter más seguridad y poder empezar a disminuir los riesgos. Sí, es el tema de
Senior Management. Otro tema. Bueno, un poco ya, Silvina, te me adelantaste a la próxima pregunta, parece que la sabías, no importa, igual la voy a hacer. En base a la experiencia de cada uno de ustedes, para Silvina es esta parte de la pregunta, para los chicos la otra. Para Silvina, ¿cuál es la mejor manera de educar y concientizar en seguridad al cliente interno y externo? Ya creo que avanzaste, pero a lo mejor te quedó algún puntito. Y a los chicos es, ¿cómo es su relación con este tema, ustedes que son usuarios o aliados o implementadores de las recomendaciones de seguridad? Estamos con el tema de la concientización. No sé si te quedó, me parece que no te quedó mucho más para decir. Un poquitito, lo que es interesante es acoplar la concientización dependiendo de quién es la audiencia. Si tratar de mostrar la seguridad o los riesgos que queremos mitigar o los riesgos que nos estamos exponiendo, teniendo en cuenta quién es la audiencia y preparar la información y la documentación y la concientización de acuerdo a cada grupo que estamos exponiendo. No es lo mismo a un usuario final, a un cliente externo, a un cliente interno o al directorio, donde los tiempos son más acotados y le interesa ver puntualmente o ver en particular esa pequeña falla que podemos tener en seguridad, cuánto puede llegar a representar en pérdida y cómo se puede subsanar. Entonces, a veces con ejemplos sencillos al directorio vale mucho más que un buen programa diario. Adicionalmente, es interesante la concientización en todos los niveles y fundamentalmente con las nuevas tecnologías, seguir variando modalidades de entrenamiento que les permita ver situaciones en su día a día, que también las tenemos en el trabajo. Señores. Voy a decir cortito, si puede ser, se puede expresar. Básicamente yo creo que para la concientización lo que hay que hacer es machacar, machacar, machacar y machacar. Porque si alguien abandona el permanente entrenamiento de la gente, lamentablemente lo dejan de hacer. Y hay muchas, principalmente, no solamente se puede atender la seguridad desde el área de seguridad de la información, sino que cada uno de los empleados de la empresa y cada uno de los clientes de la empresa, donde la empresa tiene que estar permanentemente machacándoles para que tengan cuidado de todo lo que puede suceder. Bueno, en materia de concientización y todas las herramientas de capacitación que podamos utilizar con esos fines, me parece que un punto es tratar de ser creativos en las herramientas que utilicemos, porque muchas veces son temas más bien técnicos y en general cuando estamos hablando de los distintos niveles de usuarios, o también se habló en algún momento aquí en la charla de clientes, ¿no? Concientización hacia adentro y concientización hacia afuera. Creo que debemos, en el caso de los usuarios o clientes internos, tener en cuenta a quién va dirigido eso. No es lo mismo el nivel de concientización y capacitación que podemos llevar hacia lo que son los niveles de alta gerencia en función del tipo de tomas de decisiones que ellos pueden tomar, del que necesito para un back office o el que necesito por ahí en una sucursal. Hoy a su vez a lo que es el cliente externo, ¿no? Porque esto debe ayudar a prevenir situaciones, a concientizar sobre situaciones sin al mismo tiempo asustarlo, ¿no? De que no use los canales o las herramientas en un mundo que cada vez está buscando mayor automatización y digamos usar cada vez más estos canales, ¿no? Entonces creo que hay que buscar un cierto equilibrio y direccionar las acciones de concientización en función de los auditorios y de la cultura que también esté impregnada en la compañía. Claro, ¿tenemos tiempo para una pregunta más o le damos lugar al público? Por la hora, digo. ¿Sí? Bueno, sigo bombardeando yo, no sé. Sí, tenemos 5 minutos más, otros 5. Bueno. Dejamos que la gente pregunte. Bueno. Una pregunta en particular para Javier, que después obviamente ustedes, pero como Javier como responsable de riesgo operacional. El análisis de riesgos. ¿Quién, bueno, vos en tu caso, quién sugerís que lo tenga que llevar a cabo? ¿El análisis de riesgo de la tecnología está o no incluido en el análisis de riesgo operacional?
¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Se deberían trabajar en forma separada, conjunta? ¿Qué opinas? Bueno, en primer lugar, los riesgos de tecnología en sí están contenidos dentro de la definición más amplia de lo que es un riesgo operacional. Ahora, el cómo trabajarlo yo creo que depende de la cultura de la organización. No creo que haya una receta única. Conozco varias entidades donde el riesgo operacional y el riesgo de tecnología están separados. Es decir, el riesgo operacional normalmente puede depender de la gerencia general o de algún área de compliance, digamos, de riesgos general, y el riesgo de tecnología de sistemas. Y esto puede funcionar perfectamente bien, de hecho nosotros lo tenemos así, por ejemplo, y conozco también muchas otras entidades donde está incluido dentro de lo que es el riesgo operacional. Yo creo que hay que ver en función de cultura, digamos, la situación de la compañía y demás. Creo que los dos pueden trabajar perfectamente. Sí creo que la evaluación de riesgos de tecnología en lo que tiene que ver con los procesos propios de TI y también con el análisis de los activos de información requiere otro expertise que tal vez no es tan generalista como el que tiene la evaluación de un proceso de negocio habitual y al que se enfrenta un analista de riesgo operacional. Normalmente en ambos casos se trabaja con herramientas de autoevaluación, de Risk Control Self-Assessment, que en general empezó con lo que es propia herramientas de autoevaluación de riesgos y luego se incorporó esta dimensión de controles. Que yo creo que, y que siempre, digamos, hay que ir mejorando en la medida que se va haciendo el ejercicio en cada ciclo de autoevaluación. Y en esto, digamos, más allá que intervienen con estas dos áreas, hay un rol muy importante también de lo que es seguridad de la información, porque, por ejemplo, acá se mencionó en algún momento en la charla lo que es la parte de clasificación de activos, para poder priorizar cuáles son los activos y con qué frecuencia los vamos a analizar. En nuestro caso eso lo hace el riesgo de tecnología gracias al trabajo que hace seguridad de la información. De todas maneras, vos habéis mencionado antes que ustedes tienen un comité de riesgos, donde está la gente de riesgos operacional, el RTI, o sea que todos al final... Así es, todo va a un comité de riesgos y además riesgo operacional, justamente por tener esa mirada más abarcativa. En el caso nuestro, riesgo de tecnología es un super corresponsal. O sea, yo había mencionado antes que tenemos un esquema de corresponsales y él nos reporta todas las matrices de riesgos y sus evaluaciones y consolidamos nosotros esa información, entre otras cosas, por ejemplo, para determinar cuál es el perfil de riesgos que tiene la entidad. ¿Los otros expositores quieren agregar algo? No, básicamente en el banco que trabajo yo es igual que el de él, con comités de seguridad informática, comités de riesgo, comités de informática. También es igual que, como comentó él, que está el área de riesgo general del banco y después está el área específica, pero meramente por un tema de competencia de conocimiento. Está separada el área de riesgo de tecnología y esa área de riesgo de tecnología participa de todos los tres comités que les comenté, que por lo tanto no es que nadie esté enterado de nada, sino que como que se va intercruzando todo permanentemente. Se hacen el famoso guía, se dibujan los procesos, por qué componentes tecnológicos cada proceso pasa, se hace el análisis de riesgo por cada componente tecnológico de acuerdo a la criticidad de ese proceso, y de la misma manera también se hace un análisis no desde el punto de vista del proceso de negocio, sino del proceso de todo lo que sea el procesamiento en tecnología y de todo lo que se trabaja en tecnología, y se hace también una matriz de riesgo por cada una de esas áreas y también se analiza el riesgo por cada uno de esos componentes de cada una de esas áreas. Y lo que tenemos nosotros por costumbre, que no esperamos que venga auditoría y encuentre algo y nos haga un punto de auditoría, sino que cuando hacemos ese estudio y análisis de riesgo,
no es un punto de auditoría, sino que nos hacemos, tiene otro nombre, nuestro banco, pero lo mismo, nos hacemos un autopunto para después obligarnos a mejorar y a mitigar ese riesgo. Silvina, ¿vos querés agregar algo? Sí, bueno, básicamente para comentar que obviamente veo que los bancos no somos muy originales porque si tuviéramos un regulador que nos va No sé, relacionando los ¿sí? temas. ¿Un regulador? No sé, Pero, no escuché. en línea general tenemos una idea bastante parecida. Lo único que nosotros lo que hacemos es que nosotros le llamamos análisis de riesgo, donde vemos los procesos de negocio, donde involucran, pero yo le llamo espina de pescado porque vamos involucrando distintos elementos, desde utilización de medios magnéticos, proveedores, los procesos manuales o que no están relacionados con los sistemas, y a eso le acoplamos toda la parte de el análisis de riesgo de infraestructura. ¿Por qué? Porque el proceso puede ser robusto en cuanto a la confidencialidad e integridad per se por los procedimientos que tenemos establecidos, pero cualquier falla que pueda tener un mínimo riesgo que se detecta en la infraestructura me lo debilita el proceso. Entonces esos dos elementos nos sirven para después, en una herramienta global que tenemos, evaluar cada uno de los procesos, evaluar, como bien dijo él, el VIA, las amenazas que pueden ser propias, inherentes al proceso, o que de acuerdo al contexto, la estructura de ese momento que se está evaluando, nos pueda generar algún evento adicional. Todo eso va a servir para alimentar luego a riesgo operacional que le coloca su cuota, por llamarlo de alguna manera numérica, desde el punto de vista de riesgo operacional. Entonces, como ven, son distintas formas que tenemos de evaluarlo, teniendo en cuenta fundamentalmente que la estructura organizacional de cada una de las organizaciones. Pero básicamente nos vamos alineando unos a otros. Ahora sí me parece que ya... ¿Alguien del público quiere hacer alguna consulta a estos expertos? Sí. ¿Quién dijo sí? Abraham. A los tres, no. Yo quería saber cuál es el punto débil de la infraestructura crítica en cuanto a la parte de entidades financieras, bancarias y demás. ¿Cuál es la parte más débil, digamos, de vulnerabilidades? Que precisan, o dicho de otra manera, que precisa de mayor protección. El de mayor protección. Nosotros le damos más importancia. No, Sí, porque la más débil no creo que la diga. Bueno, Y menos porque el Banco Central presente. perdón, yo comencé al revés. ¿Cuál es? Nos quita el trabajo. Claro, perdón, fui al Claro, revés. exacto. Fui al revés. En cualquier empresa todo se maneja como un nicho. Esto te digo por cuenta mía, ¿no? Todo se maneja como un negocio. Entonces, para eso se hace el VIA, para determinar cuál es el proceso más crítico de la empresa. Y después se va poniendo foco desde el proceso más crítico al menos crítico, desde todo punto de vista. Ahora, desde el punto de vista de seguridad, también tienes que darle mucha importancia. Discúlpame, Daniel, todo el mundo, no hay problema en preguntar, todos estamos nivelados, sabemos cuando dice Daniel VIA, si no preguntan. Porque por ahí algunos, Business Impact Analysis. por las dudas, que alguien lo conozca quizá con otro nombre, por eso lo digo. Lo que se hace principalmente es desde el área de continuidad del negocio y conjuntamente con el área de riesgos, etcétera, y el negocio principalmente, se verifica cuál de todos los procesos de negocios es el que más beneficio le da a la empresa. Y eso se califica del más crítico al menos crítico. O sea, el que más ganancia da está en primer lugar y el que menos ganancia da está en último lugar. En base a eso, después, con ese mismo orden, se le hace se dibuja, diríamos, cuáles son todos los componentes tecnológicos y/o de una persona, alguien que lleve un papel de un lado al otro, para que ese proceso llegue a buen término. Y después, cuando tenés dibujado todo eso, lo que se hace es un análisis de riesgo, de qué amenazas, qué sucedería si sale de funcionamiento ese proceso porque alguno de esos componentes salió de servicio. Y en base a eso después uno empieza a mitigar
para que cuanto más crítico sea el proceso de negocio, aseguremos que no salga de servicio, y el último, directamente se empiezan a asumir los riesgos, porque el costo de mitigarlo seguro que es mucho más alto que el beneficio que te da. Y donde, la pregunta que fuiste vos, me parece a mí, es dónde está ese core de ese proceso de negocios, y ahí es donde se le pone todo el énfasis. Yo te estoy hablando de análisis de riesgos desde el punto de vista del funcionamiento. Eso no significa que el último no tenga la misma seguridad que tiene el primero, porque la seguridad puede entrar por cualquier lado. O sea, nosotros por norma en nuestra casa central vivimos haciendo test de intrusión y mitigando todo lo que las compañías que se dedican, son expertas en hacer eso, tanto desde adentro de nuestra red como desde afuera de nuestra red, mitigando permanentemente los resultados que nos dan. Lamentablemente nunca llegas a cero, siempre tenés que estar mitigando, porque cambia el sistema operativo, cambia una base de datos, cambia cualquier cosa que se instale, siempre hay un puerto raro ahí que quedó no sé qué, y hay que seguir parametrizando, seguir controlando, dando de baja cosas. Entonces es algo que no se termina nunca. Pero generalmente el énfasis se pone siempre en el proceso de negocio que más dinero le deja a la entidad. Y así sucesivamente. No sé si usted quiere agregar algo. Yo con un dato extra de vulnerabilidad, con respecto a lo que él mencionaba y tu punto, todos tenemos un mismo denominador común. La evaluación del riesgo, evaluar la criticidad, quién me lo trata de vulnerar, todo, llevamos que tenemos un eslabón que siempre, bueno, yo defino que es el más débil, que es el individuo. Si el individuo es el que me va a estar, o el equipo de trabajo es el que me va a estar indicando cuál es el riesgo, cuál es el sistema core, cuál es el proceso core, qué amenazas puedo tener, etc. Entonces, una de las maneras o el eslabón a reforzar siempre en forma permanente es cada uno de los empleados, de manera tal que sean conscientes que ellos son parte de la seguridad, ¿sí? Y que ellos son los que nos pueden proveer de información para mejorarlo. Cuanto más concientizados los tengamos y más awareness que hagamos, entrenamientos y demás, mejor vamos a estar con todo este proceso que describió perfecto Daniel. No, buenísimo. Javier, vos. Sí, una cosita más. En nuestro caso, trabajamos con los distintos modelos de negocio que vienen marcados de lo que es la estrategia del banco. De esos modelos de negocio se desprenden macroprocesos. De esos macroprocesos hay macroprocesos que tienen un poco mayor complejidad, y de ahí se desprenden los procesos. Cada modelo de negocio tiene a su vez distintos factores críticos de suceso, digamos, marcados, y que están consensuados, digamos, a nivel del banco. Este es un ejercicio además que hay que periódicamente ejercitarlo, revalidarlo, digamos, ¿no? Porque la estrategia del banco puede cambiar en algún momento, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, ordenado y priorizado los procesos en función de estos factores críticos y que dan un ordenamiento, aquellos dentro de ese orden que en función de las evaluaciones de riesgos presentes en el caso de la infraestructura social algún tipo de debilidad, esa será, y alineado con lo que decía él, con la que vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Dudas que hayan quedado? ¿Seguro? Estamos en retiempo, igual deben estar esperando el sorteo, eso es lo que... Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Gracias. Silvina, Daniel,